bendiga, amados hermanos. Les saludo, les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido al Señor de poder estar una vez más compartiendo con ustedes a través de esta transmisión que hacemos, aprovechando esta plataforma de Facebook y poder compartir la palabra del Señor como lo hemos hecho anoche. Hoy estaremos también compartiendo la palabra del Señor con todos los hermanos y amigos que se conectan. Y bueno, y para los que también quizás después lo vean cuando esto queda grabado y pueden después volver a oír el mensaje de la palabra del Señor. Les abrazo a todos en el amor de Cristo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que sea Él viviendo nuestra vida. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos poder estar una vez más delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que seas tú de nuestro entendimiento, concediéndonos tu gracia, tu sabiduría y sobre todo la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, para tu palabra, que podamos comprender y entender todo lo que tú nos comuniques y nos hables en esta hora. Señor, nosotros queremos bastarnos de tu gracia, Dios mío. Señor, seas tú ministrando, hablando, Señor, por medio de mi boca, para edificación y para bendición de todos mis hermanos y hermanas que se puedan conectar en esta hora, y también para mi familia, que estamos reunidos aquí en nuestro hogar, alabando, glorificando tu nombre, Dios mío. Señor, rogamos tu bendición en esta hora. Reprendemos toda obra del diablo, toda fuerza de perturbación. Ordenamos que retrocedan en nombre de Jesucristo, y en tu nombre declaramos victoria libre, Dios mío, los aires, las mentes y los corazones en tu nombre. Gracias te damos, creyendo que tu bendición, mi amado Señor, será abundante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, amados hermanos, mi esposa va a estar cantando junto a mi hija una alabanza. Amén. Les saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, contenta y agradecida al Señor por todas sus bendiciones. Queremos cantar esta alabanza, esperando que sea de bendición para su vida. Estoy confundida en tal manera.
Gloria a Dios. Capítulo 2, damos lectura de esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Búsquenlo tranquilo. Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso hablamos ayer, ¿sí? Amén. Vamos al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sube un poquitito. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener presente, ¿no?, el propósito de esta carta, como lo hemos venido viendo. El apóstol Pablo los apremiaba, era como un llamado, otros le llaman exhortación, y exhortación significa eso, ¿no? La exhortación que él le hace a los hermanos de Filipo es que ellos pudieran entender lo que era en la experiencia, conocer la humildad, lo que era la humildad, ¿sí? A causa de que no estaban unidos, no estaban de acuerdo. Entonces él les muestra cómo llegar a esa unidad en el espíritu, a esa manifestación de unidad, a esa experiencia de unidad que tenemos que tener todos los que han creído. Entonces él le escribe esta carta a ellos, mostrando su amor, mostrando todo lo que él sentía por ellos, como él era justo sentir de todos ellos, por cuanto los tenía en el corazón. Era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, y también era una iglesia que amaba mucho al apóstol Pablo, una iglesia que él mismo fundó. Él fue el fundador de esta iglesia, y se manifiesta el cuidado y la ternura paternal, ¿no? Como un padre que está cuidando a su familia, a sus hijos, él manifiesta este cuidado. Y al saber de la falta de unidad, de la falta de compañerismo que había ahí entre ellos, y de estar sintiendo lo mismo, él escribe esta carta y empieza a abordar este tema, y les viene hablando, ¿no?, de que ellos tenían que tener presente cómo tenían que hacer las cosas. Nosotros vimos en el día de ayer cómo él le mostraba, como en una forma así enfática, mostrando que hay consolación en Cristo. Ellos sabían que hay consolación en Cristo, sí, algún consuelo de amor. Ellos sabían todo esto, sabían que había comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ellos conocieron la misericordia de Dios, conocieron el afecto entrañable, el amor, el cuidado, la ternura de Cristo, y esas son cosas que ellos tenían que tener presente entre ellos. Le dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ve? Importante que nosotros tengamos presente la necesidad de llegar a sentir lo mismo. Y acá yo me detengo un momento porque me llamó la atención el entender esto, ¿no? Que Dios te hace entender el cuidado que tenía el apóstol Pablo sobre los hermanos, de que ellos pudieran estar unidos, que ellos pudieran sentir lo mismo, que ellos pudieran, como dice acá, yo por ahí me saco mucho los anteojos porque una que no leo, y otra porque al tener una luz para que no quede tan oscuro el rostro, candila acá, como que me hace como una lámpara, y me hace, cuando miro la cámara, ¿cómo se dice? Me encandila. Entonces después me cuesta encuadrar bien la letra. Vemos la preocupación que él tenía porque ellos sintieran lo mismo, ¿sí? Eso llevaría a que ellos
completaran el gozo, lo llenaran de alegría, lo llenaran de felicidad. Amén. Como fue realmente un verdadero pastor, un pastor que ama al pueblo, desea eso de sus hermanos, ¿no? Su gozo está completo cuando lo ve a los hermanos que están unidos, que sienten lo mismo, teniendo el mismo amor. Y eso es lo que tenemos que entender, aquellos que están bajo autoridad, que tienen un pastor, que tienen a alguien que Dios puso para dirigirle, que poder completar el gozo de aquel que Dios puso para cuidarle, apacentarle, para poder dirigirle, porque ese es el pastor. Hay un porqué y un para qué del pastor. Muchos no comprenden el valor de los ministros, el valor de los pastores, de aquellos que Dios puso para cuidado del rebaño, de los que son del Señor, de la obra de Dios, que son los hermanos. Acá nosotros vemos la preocupación tremenda que tenía el apóstol Pablo porque los hermanos completaran su gozo sintiendo lo mismo. O sea, él pensaba en ello. En la primera carta demuestra el cuidado que tienen que tener de las cosas externas. Hasta donde hemos visto el verso 27 del capítulo 1, hemos visto cómo él le dice que se comporte como es digno del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidado por los que se oponen, que ciertamente para ellos es indicio de perdición. Le muestra el cuidado que tienen que tener de las cosas externas que vienen a nosotros. Pero acá ya habla de lo interno, que tenemos que cuidar como miembros del cuerpo de Cristo y como miembros los unos de los otros. Tiene que haber un cuidado de parte de nosotros, un cuidado entre los hermanos. Y acá le muestra cuál es el camino para manifestar ese cuidado y para que puedan ellos estar unidos, y es la humildad. Y acá es un tema que muchos ya no quieren saber nada. Más los orgullosos, los soberbios, los que no están dispuestos a cambiar, los que no quieren mejorar, los que no quieren que nadie le diga nada, ya no quieren entrar en este tema. Pero nosotros tenemos que tocarlo, tenemos que tenerlo presente, porque es lo que nos llevará a nosotros a poder manifestar la unidad, a que podamos lograr sentir todo lo mismo, tener todo el mismo amor, a estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese es el propósito de esta exhortación. Amén. Este es el propósito de esta carta, que puedan estar unidos los hermanos. Amén. ¿Amén? Que puedan estar unidos, que dejen a un lado el razonamiento, todo lo humano, todo lo que es natural, que se puedan despojar de todo lo que tiene que ver con el hombre natural y que puedan entrar, porque esto para el hombre natural no es. Esto lo tenemos claro nosotros, o lo tenemos que tener claro, que no es para el hombre natural esta unidad, la humildad no existe. El hombre natural siempre quiere ser él, siempre quiere ser puesto encima, por encima de los demás, está siempre pendiente más de sus cosas que la de los demás. Hay un interés personal mayor que cualquier otra cosa, todos sus intereses son alrededor de él, todo gira alrededor de él. Y esto no tiene que existir en la iglesia del Señor y en los que forman el cuerpo de Cristo, no tiene que existir. Tiene que haber, como vimos ayer la palabra humildad, ausencia de arrogancia. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y sabe que en esta palabra de humildad, continuamos un poco con este tema, después de hablar, a mí me llamó muy poderosamente la atención la palabra humildad, y habla de una actitud humilde, de interés altruista por el bienestar de otros. Eso es humildad, un interés, una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. Total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. Ahora, nosotros tenemos que entender que únicamente, escuchen, renunciando a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad y la armonía. ¿Renunciando a qué? A la autosuficiencia. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos suficientes por nosotros mismos y pensamos que no necesitamos de nadie? Pensamos que no necesitamos de otro. Y eso es un error. Nosotros tenemos que descubrir la necesidad que tenemos de los miembros del cuerpo de Cristo, la necesidad que tenemos del hermano, de la hermana, de los que están compartiendo conmigo esta fe, de los que están unidos en Cristo juntamente conmigo. En cambio, si no renuncio a la autosuficiencia, vamos a descubrir que no se va a poder manifestar, como hasta el día de hoy muchos no pueden manifestar la unidad, no pueden estar compartiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Va a ver que hay quienes alcanzan cosas hermosas y los otros no lo alcanzan porque no se han unido, no se asociaron con los humildes como vimos anoche, sino que se mantienen autosuficientes, como que ellos no necesitan que nadie les ayude, no necesitan que nadie les dé nada. Y eso es un error tremendo.
Acá en esta carta vemos claramente cuál era el propósito de la exhortación que Pablo le está haciendo. Completen mi gozo, le dijo. Llénenme de alegría. ¿Y cómo lo hacemos, Pablo? Sintiendo lo mismo. Eso llevaría a que ellos pensaran, no estamos sintiendo lo mismo. No, por eso le está diciendo, sientan lo mismo. Tengan la misma actitud que tienen aquellos que sirven a Dios. Tienen que tener una misma actitud, sentir lo mismo con respecto al servicio, con respecto a los hermanos, con respecto a la obra. ¿Qué siente cada uno del hermano? ¿Qué siente usted por sus hermanos? ¿Sentimos lo mismo? Hay quienes extrañan a los hermanos ahora, hay otros que no extrañan a los hermanos. Hay quienes extrañan las reuniones, hay quienes no extrañan las reuniones. Hay quienes extrañan el servicio, hay quienes no extrañan el servicio. No sienten lo mismo, sienten cosas diferentes. ¿Cuántas cosas se sienten distintas en cuanto a la obra, en cuanto a lo que Dios quiere, en cuanto a lo que Dios reveló, en cuanto a lo que Dios señaló? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos de los niños? ¿Qué sentimos de la escuela bíblica? ¿Qué sentimos de la evangelización? ¿Qué sentimos nosotros con respecto al pastor, a los ministros? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimiento hay? ¿Qué sentimos? ¿Cuál es el pensamiento íntimo que tenemos con respecto a todo lo que Dios nos confió y nos ha dado a todos los que hemos creído? ¿Sentimos lo mismo? ¿Podemos hablar un mismo lenguaje? ¿Podemos estar unidos en un mismo parecer? ¿Cuántos pareceres diferentes existen hoy? ¿Cuántos sienten cosas distintas? Hay gente que por ahí siente la necesidad de hacer el bien, de ayudar a otro, y otro dice, yo no siento de ayudar a esa persona. Yo no siento de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Si estamos en la misma congregación, oímos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu, tenemos el amor de Dios, tenemos el mismo Señor, pero sentimos cosas distintas. Pero estamos en la iglesia, hacemos cosas para Dios, trabajamos para Él, pero no sentimos lo mismo. Y acá habla mucho del sentir. Acá habla mucho de que tienen que estar unidos. Por eso le dijo el apóstol Pablo, todo muy lindo. Yo le doy gracias, los amaba, los tenía en la defensa, pero tenían que cambiar de actitud, tenían que entender la necesidad de sentir lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. De esa forma, el gozo del apóstol Pablo iba a poder ser completado, se iba a poder llenar de alegría al ver a sus amados hermanos yendo, ¿a dónde? A sentir lo mismo. ¿A dónde? A tener el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. ¿Cómo hace énfasis? Pues sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Mire 4 cosas que le pide. Sintiendo lo mismo, y la última, la cuarta, sintiendo una misma cosa. Qué tremendo, ¿no? Amén. Sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Qué hermosa experiencia. Vos sentiste lo mismo, yo siento lo mismo. Qué hermoso es que cada uno estamos en nuestro hogar y sintamos lo mismo, a pesar de estar separados, a pesar de que por las situaciones nos separaron, pero el mismo espíritu que Él hizo morar en Cristo está en nosotros y está en todos los que han creído, y que podamos sentir lo mismo, que podamos estar de acuerdo cuando nos juntamos para hacer lo que Dios quiere, glorificar a Dios, honrar a Dios, sentir lo mismo. Vamos a servir a los hombres, vamos a beneficiar a la gente, vamos a pensar en los demás. Por eso le dice el apóstol Pablo esta palabra en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Acá lo dice clarito, con humildad. Esta es la vía, este es el vehículo que nos conducirá, que nos llevará a nosotros a esta experiencia tremenda de sentir lo mismo, de tener el mismo amor, de que podamos nosotros, como dice, sintiendo una misma cosa, a estar unánimes. Bendito sea el nombre del Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Amén. Es una realidad, hermanos amados. Cuando nosotros no crecemos, cuando nosotros no maduramos, cuando nosotros no crecemos, cuando nosotros no vamos al desarrollo del amor, y por eso no se desarrollan las virtudes de esta vida, estamos siempre manifestando nuestros intereses personales. Todo lo que hacemos está siempre basado en el interés propio. ¿En qué beneficio voy a tener de esto? Si hago, si ayudo, si doy, si voy.
Si voy a sufrir pérdida material o de tiempo o desgaste físico, ¿cuántas veces no hemos hecho el servicio, no hemos hecho cosas que Dios quería que las hagamos? Porque es más fuerte los intereses personales. Por eso es importante la humildad, porque la actitud humilde es la actitud altruista de un interés altruista por el bienestar de los demás. Es lo que el Señor hizo. Por eso que Pablo, para hacer bien firme esta exhortación, para dejar bien seguro que esto era bien del Señor, que no era algo que a él le ocurría, pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de decir estas palabras, que nosotros no las tenemos que dejar pasar de largo, no nos vayamos, porque es lindo empezar a ahondar en el versículo 5 y empezar a hablar de lo que dice el verso 6 y el 7. Aún es un tema impresionante, es un capítulo sobresaliente, ya que muestra realmente, ¿no?, la manifestación de humildad de nuestro Dios y nuestro Salvador, muestra su humanidad, su encarnación, cómo Él se hizo un hombre, y bueno, y cómo se despojó, y hay quienes cuestionan cosas. Ya vamos a hablar de ese tema, pero lo más importante es que nosotros tengamos presente cómo el apóstol Pablo, después de hablarle estas cosas, les muestra que tenían que tener los ojos en Cristo y mirarlo a Él, y en ello tenía que estar el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién queremos imitar nosotros? ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿A quién quiere parecerse usted realmente? ¿Quién piensa en esto? ¿En quién quiero parecerme? ¿Quiero ser como Él? ¿Quiero imitar a Cristo realmente? ¿O es una información que yo tengo en mi mente? ¿O es una revelación que llegó a mi vida? Se me reveló el propósito de Dios conmigo, con usted. Sabemos que a los que antes conoció predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Versículo 29 de Romanos 8. Romanos 8, 28, conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito con que Dios nos llamó? El verso 29, Pablo dice, a los que antes conoció, llamó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Todos sabemos esto, lo habremos escuchado cuántas veces a través de la boca de nuestro amado pastor Juan, aún de los ministros que Dios levantó, y cuántas veces lo hemos leído y entre nosotros hemos hablado de estas cosas. Pero ¿cómo llego a esto? Con la humildad. No con arrogancia, ni con soberbia, ni con altivez. No llego yo, ni va a llegar nadie. Nadie va a poder llegar si no practica la humildad. La humildad se practica. Tengo que empezar a no desatender mis cosas, sino empezar a atender un poco más la de los demás. Porque no está diciendo el apóstol Pablo, desatiendan su vida, no se preocupen por sus cosas, no se preocupen no se interesen por nada de ustedes y pónganse en el interés y pongan su interés en los demás, nada más. No está diciendo eso. Él está diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, también por los de los otros. ¿Sabe qué es tremendo eso, no? Porque eso es la actitud de humildad. Empezar a mirar el interés de los demás. Una vez yo le mandé un mensaje a alguien, a un hermano, y el hermano me contestó algo tremendo. Me dice, ¿para qué me preguntás cómo estás si no te interesa? Era un familiar mío. Miren lo tremendo. Miren el concepto que a veces tienen las personas. Y yo después me puse a pensar, ¿qué tan tremendo es lo que me dijo? ¿Será que yo realmente me interesa cómo está él, su esposa, sus hijos, su familia? Porque cuando hay un interés, no solamente se escribe un mensaje de texto preguntando. Cuando hay un interés real, genuino por alguien, se hace más que enviar un mensaje de texto. Y quedé pensando, porque a veces nos acostumbramos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es porque me interesa? ¿O es porque quiero saber? ¿Porque estoy aburrido? ¿Porque no tengo otra cosa que hacer? ¿O porque realmente hay un interés? Hoy, ¿qué tan interesados estamos en la vida de los demás? Pero no para mirar lo malo, para mirar los defectos, para
saber algo más, para chismear, para tener que hablar o para tener que compartir con otro y contarle lo que me enteré, como sucede en tantos cristianos, en tantos hermanos y hermanas en este tiempo, que lo único que muestran es interés por lo malo, interés para saber algo que nadie sabe. Sin embargo, nosotros tenemos que entender el interés que tiene que haber genuino, sincero, por el bienestar de nuestros hermanos y poder interesarnos. Qué tan tremendo es cuando, si a usted le preguntan, ¿qué me pregunta cómo está? Vio que tenemos esa costumbre. Vemos a alguien, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Sin embargo, ¿qué tanto es el interés que yo tengo de saber cómo está para poder hacer algo por esa persona si me entero que necesita algo? Esto cada uno lo sabe. Yo me examino. Yo cuando me contestaron así quedé pensando. Dije, es verdad. No le dije nada. Me quedé callado, meditando. Digo, ¿qué tan grande es el interés que tengo por mis hermanos, por mi familia? ¿Cuál es el interés que tengo? Me tengo que poner a pensar. ¿En qué está basado mi interés? ¿Qué me interesa de los demás? ¿Qué quiero de los demás? Cuando los veo, ¿qué veo? ¿Qué pienso de ellos? ¿Qué son? ¿Son para mí lo que Dios dice que son? ¿O son para mí personas que puedo utilizar y usar y cuando ya no me sirvan, desecharlas? ¿Cuántos tratan así a los hermanos? ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud de mirar a alguien? Si me sirve, me relaciono. Si no me es útil, no le doy importancia. Por eso esas camarillas que se arman en las congregaciones, por eso esos grupitos que existen en todos lados, porque tengo una cierta afinidad y tengo un interés por esto, por aquello, y podemos hablar muchos ejemplos de gente que se acerca a otro solamente por un interés personal, nada más. Y que usted lo ve asociado, pero no es porque realmente es un interés genuino por la persona, por el bienestar de esa persona, sino que porque hay un interés personal. La intención, el pensamiento interno es otro, pero muestro un cierto cuidado, una cierta simpatía, una cierta amabilidad para la persona, pero mi interés, que es lo que Dios quiere que nosotros cuidemos. ¿En qué me intereso? ¿Por qué le hablo? ¿Por qué le pregunto? ¿Por qué voy? ¿Por qué me junto? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es mi interés? Bueno, el hombre natural, separamos, no tiene ningún interés según Dios, pero el hombre espiritual, la nueva criatura, en él está la capacidad para tener los intereses que Dios tiene. Interesarme del hermano de la manera que Dios se interesa. Pensar en el hermano como Dios piensa y poder actuar según Dios, según Cristo, para poder ayudar a mi hermano al cual yo tengo que mostrarle mi interés. Y mi interés, por eso el apóstol Pablo, conociendo Dios, el corazón de su siervo, lo iba a dejar. Y el apóstol estaba seguro que él iba a permanecer en el cuerpo para provecho y gozo de la fe. Él sabía que era necesario que él se quedara porque había necesidad en los hermanos de ser llevado, de ser dirigido, de ser conducido, de ser instruido, exhortado, aquellos para que alcancen todo aquello que el Señor había preparado que ellos alcancen. Por eso él estaba seguro que él se iba a quedar. Y él, para hacer fuerte esta exhortación, toma por ejemplo, al mejor ejemplo, al mayor ejemplo de todo, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después usted puede leer, como lo vamos a estar viendo, la actitud de nuestro amado Señor, que Él se humilló, se despojó de todo lo que Él era, porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó de ese privilegio, de esa gloria, y se vino a este mundo, se metió en un cuerpo humano limitado, con tanto sufrimiento y tantas cosas que Él sufrió. ¿Por qué? Porque se interesó en ¿quién? ¿En quién se interesó? Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. No hubo nunca nadie que se interesara como Dios se interesó. Él manifestó la verdadera actitud de humildad altruista en interés por los demás, como dice esta definición. ¿Cómo es la humildad? Una actitud humilde, de interés altruista por el bienestar de otros. Significa que no esperaba recompensa. Significa que era algo
que estaba separado de todo interés personal y de toda ganancia. Él no le importaba si le iban a recompensar o no, él lo hacía desinteresadamente. Es lo que el Señor está requiriendo de todos nosotros en este tiempo, porque uno de una manera u otra hacen muchas cosas con un interés personal, otros lo esconden muy bien, otros la disfrazan muy bien, pero eso se va a acabar, porque todo se hace manifiesto, la luz manifiesta todo. Hay quienes usan a los hermanos, ministros que usan a los hermanos. Yo conozco quienes usan a los hermanos, usaron a los hermanos. Una vez que los hermanos ya no les servían para su propósito, los desecharon, lo echaron, los trataron mal, ya no eran sus amados, ya no eran de confianza, ya no les servían para preguntarle cosas y chusmear. Como muchos conozco que le preguntaban cosas, lo trataban aparentemente bien para sacar provecho y sacar información de cosas, y cuando se acabó, lograron su objetivo, ese mismo hermano que aparentemente había un interés por su vida espiritual, que aparentemente había un interés por el desarrollo del amor, de la vida de Dios en ellos, ya no sirvió más, es malo, asqueroso, y lo condenaron, le dijeron de todo y lo echaron y lo trataron mal, mostrando ahí que su interés no era el que mostraban al principio. Así está lleno de hombres y mujeres que se conducen con las personas, el trato que tienen entre ellos. Por eso el apóstol Pablo no quería ese trato entre ellos. El apóstol Pablo quería que ellos estuvieran unidos, que sintieran lo mismo, que estuvieran unánimes, que estuvieran de acuerdo, que ellos pudieran servir a Dios en humildad, con toda humildad, dice, ¿ve? Bendito sea su nombre, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad me llevará a tener una estima del otro como nunca antes yo la tuve. La humildad me llevará a estimar a los demás como superiores a mí mismo. Si yo no soy humilde, ¿cómo estimo a los demás? Si yo pienso que soy más que el otro, si soy un soberbio, un altivo, pienso que yo sé más que el otro, para hacerlo bien sencillo, hay muchas definiciones, pero se lo hago bien sencillito. Cuando yo soy arrogante o soberbio y ando en orgullo, ¿saben lo que pienso? Que yo soy más que el otro, sé más que el otro, puedo hacer más que el otro, que yo tengo más capacidad, y si tengo un talento, una gracia o algún don de Dios, ¿sabe cuántos que no han perfeccionado la humildad en su vida? Se creen superior a los demás y tratan a los demás por debajo del hombro, lo miran, lo menosprecian con sus actitudes, con sus gestos, con sus acciones, con sus comentarios, degradan, hablan mal, degradando siempre a los demás. Sin embargo, el humilde nunca hará eso. El humilde se humillará y les servirá y alcanzará algo tremendo. ¿Qué alcanzará? Lo que dice el apóstol Pablo acá, que conocía bien el tema, dice, antes bien con humildad. ¿Por qué hacer las cosas por contienda? ¿Por qué hacer las cosas por vanagloria? ¿Ve? Buscar ser aplaudido, vanagloria, buscar ser reconocido, como vimos anoche. ¿Cuántos buscan eso? Buscan ser famosos, buscan que todo el mundo lo aplauda, que todo el mundo dependa de él, que todo el mundo esté tras de él, que todo el mundo esté pendiente de él, que él lo que diga ya está, hasta llegan a hacerse dioses y creen que son Dios, hasta se creen que son el rey, y los demás le tratan como rey, como si fuera Dios. A uno le dicen rey. Hay ministros que le llaman rey y él está contento y los hermanos todos contentos y dicen, el rey dijo, el rey habló, el rey fue, y se jacta y cree que él es el rey de los hermanos. Eso no enseña a Cristo, eso no enseña el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hincha de orgullo. El amor es sufrido, es humilde. No usa a los hermanos, no usa a las personas, no las usa. No las usa. No es falso. Como yo conozco a tantos que son falsos, que dicen una cosa y a la espalda hacen otra. Que hablan de una manera cuando están y después se matan de risa y se burlan de los ministros, se burlan de los hermanos. Hay quienes que no son humildes, están escuchando predicaciones. ¿Para qué? Para poder hablar después por YouTube, por Facebook, por una predicación, hablar en contra de ese hermano o ese ministro para desacreditarlo. Pero quiere mostrar que es un cuidado, que hay un interés por los hermanos. No, es mentira. No tiene un interés por los hermanos. Su único interés es que todos pongan su atención en él. Es que todos crean y piensen que él es el que tiene la revelación y la luz de Dios. Por eso desacredita a los
ministros, apóstoles, profetas, pastores, maestros, que Dios estableció, no les importa degradarlo, no les importa hablar mal, porque no hay humildad, no hay ausencia de arrogancia, es un arrogante, un soberbio, que trata a los hermanos cuando nadie le hace caso, se acabó el amor, se acabó la amistad, se acabó todo. Conozco a cuantos que son así. Por eso vemos esta palabra, hermanos amados, estimar a los demás como superiores al mismo, y hablan de estas cosas también, son maestros para hablar de esto, de la humildad. Te dejan con la boca callada porque hablan tan lindo de la humildad, pero cuando usted lo ve conducirse, caminar, hablar, tratar a los hermanos, te da cuenta que profesan conocer a Dios, pero los hechos niegan todo lo que ellos dicen. Que Dios nos ayude a nosotros a no ser así, sino que nosotros profesemos y con nuestra conducta avalemos lo que nosotros estamos diciendo y hablando y haciendo. Esto que yo les hablo a ustedes me ha llevado y me lleva a mí a tener una estricta vigilancia con la humildad, de nunca creerme más que nadie, de nunca creer que yo entiendo más que otro, sino al contrario, que Dios me ayude, que Dios me guíe, que Dios me ilumine, que Dios me haga entender lo que tengo que entender y que Él me lleve a donde me tiene que llevar y me una con quien Él me tenga que unir. Yo no tengo problema de aceptar lo que Dios quiere con mi vida. Cuando yo me creí autosuficiente cometí un error, no consulté a Dios, no pregunté a Dios, una decisión muy importante que tenía que tomar en mi vida cuando partió nuestro amado pastor Juan Avellaneda, ¿no? Y sabemos todo lo que sucedió en el ministerio, que hubo una división terrible. Yo no le pregunté al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que estar? Y eso me costó caro, hermanos amados, porque fui a donde no tenía que haber ido. Y ahí hicieron lo que quisieron y aún hacen lo que quieren con los hermanos. Y quieren mostrar algo que no tiene nada que ver con Dios. Y se han desviado y se seguirán desviando, hermanos amados. ¿Pero eso por qué? Por la autosuficiencia. Porque en vez de depender de Dios, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿A dónde quiere que vaya? ¿Con quién quiere que esté? No, enseguida uno toma decisiones por sentimiento, por emociones, porque uno mira, porque le cae bien, por una afinidad que tenga con personas, y eso no tiene que ser así. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, dirigidos por Dios. Yo de mi comienzo en el ministerio, cuando Dios me llamó al pastorado a mí en la cárcel, en el año 95 fui llamado al pastorado, yo le pregunté al Señor, porque un pastor me había enseñado que yo tengo que preguntarle a Dios todas las cosas. Y le pregunté al Señor, y le dije, si yo voy a ser pastor, le dije así, envíame a tu siervo, el pastor Juan Avellaneda, y que él me diga si yo voy a ser pastor o voy a ser evangelista, porque yo quería ser evangelista. Pero el Señor tenía otros planes. ¿Y qué hizo Dios? Pasado un tiempo había escuchado un cassette del pastor, el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Me impactó la forma, el desespero que tenía el pastor de hablar esa palabra, y decía estas palabras que me quedaron selladas a fuego en mi corazón. El que aprende a amar a Dios no se apartará nunca de Dios. Nunca se apartará de nada, no abandonará el servicio, no abandonará nunca nada lo que es de Dios. Tendrá errores, dificultades, tropiezos, pero siempre se mantendrá firme haciendo lo que Dios quiere, porque aprendió a amar a Dios. Y eso a mí me impactó. Entonces le pedí a Dios que lo enviara, y así fue. Pasó un tiempo y el Señor lo mueve a su siervo y me fue a visitar a la unidad 5 de Mercedes. ¿Por qué le cuento esto? Porque Dios te empieza a enseñar a ser humilde. Me quieren ungir de esto y nomás. Claro, qué mejor que me unjan para yo ser grande, tener autoridad, dirigir, mandar. No era así. El pastorado no es una vocación de hombre, es un llamado de Dios. Es un don de Dios, que Dios da el don y se hace responsable Él con aquellos que Él llama, y Él los va a llevar hasta el final, no los va a desechar, Él los va a cuidar, hermanos amados. Entonces así comenzó Dios, y así cuando me envió a San Luis también. Dios me habló, le pregunté al Señor si era su voluntad que tenía que venir a esta provincia. Si Él me enviaba, yo venía. Y el Señor me habló a mí y usó una profeta, nuestra hermana Ofelia, que todos la conocen, y vino y me habló de parte de Dios.
Lo mismo que me habló el Señor a mí en una reunión de Santa Cena con voz audible, a ella también se lo dijo y vino y me dijo, hermano Marcelo, el Señor se le paró en la reunión, ahí en la ronda de los ministros, en la mesa del Señor, se paró al lado de usted y se paró al lado mío y me dijo esta palabra, dile a mi siervo que yo lo envío a esa provincia a hablar mi verdad, que por primera vez esa provincia escuchará la verdad de Dios. Y me dijo algo más, y los que están en aquel lugar creen que Él dependerá de ellos, pero no, sino que ellos van a tener que aprender a depender de todo lo que yo le dé a Él. Y así sucedió, amados hermanos. Y así aprendí a depender de Dios para toda esa decisión importante. Y por así tenemos que aprender a estar siempre seguros. Vamos a Dios, preguntémosle a Él, seamos humildes. Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Guíame en esto, guíame en aquello. No me dejes hacer nada por mi cuenta, Señor. Aprendamos a ser humildes ante Dios, a aceptar sus tratos como buenos. Aprendamos, hermano amado, a tener un interés genuino. Aprendamos. No lo tenemos, pero podemos cambiar. Si hay cosas que cambiar, Dios lo hará, lo está haciendo, comenzó una buena obra. Y por eso comienza diciéndole así el apóstol Pablo. Él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Sabe por qué, Pastor Juan? Cuando me estableció el Señor en este lugar, cuántos errores cometí y él me soportaba y me tenía paciencia porque Él estaba persuadido de algo. Él estaba convencido de algo, que el que comenzó en mí, como en mi familia, en mi esposa y los hermanos de acá, la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces teníamos que aprender a hacer del mismo sentir, a amar, a tener un mismo amor y todo. Pero venía el consejo, bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los que no son responsables, que no tienen un interés genuino porque ellos no tienen la responsabilidad sobre alguien, no les va a importar desechar, dividir, romper, alejar, no les va a interesar. Ellos no van a sufrir por esas cosas. Si a ellos no les costó nada eso. ¿Qué les costó? Pero lo que les cuesta, valoran. A lo que les cuesta algo, le dan valor y lo cuidan. Y manifiestan un interés genuino. Manifiestan un interés como el apóstol Pablo muestra un interés. Por eso con esto que quiero que entendamos, la necesidad que tenemos de aprender a interesarnos genuinamente, a ser sencillos, sinceros para con los demás, un trato genuino, un amor sin fingimiento, que podamos ser sinceros, que podamos tener un interés verdadero por el bienestar de todo lo que Dios ponga a nuestro lado para que lo cuidemos. No hagamos nada por contienda o por vanagloria, no compitamos con nadie como tantos compiten. ¿Sabe cuánto piden que las iglesias de ellos sean iglesias incomparables, la iglesia más excelente? Sin embargo, el lenguaje bíblico es otro, que sean humildes. No que los demás la miren y sean la mejor iglesia. Los hermanos que se amen. Que los hermanos sean humildes, unidos, compañeros, respetuosos. Que los hermanos puedan realmente saludar. Si la Biblia dice saludar los que te saludan, ¿qué hacéis de más? Amar a los que te aman, ¿qué hacéis de más? ¿Cuántos hermanos que están en tanta arrogancia y lo llevan a ser arrogantes, a creerse que ellos son nada más y los demás no son nada? ¿Cuántos tienen ese pensamiento? Si no tenés el nombre de su ministerio, ya no sos del cuerpo de Cristo, ya no sos la esposa, ya no vas a reinar con Cristo, ya estás mal espiritualmente, si no hablas como ellos, si no sentís como ellos, si no pensás como ellos, si vos no hablás como ellos y no cantás lo que cantan ellos, ya no sos la esposa, ya Dios te desechó, ellos solo son la última Coca-Cola del desierto. Si no tomás esa Coca-Cola te morís. Eso es bien del diablo, eso. Eso es bien satánico. Eso es bien arrogante, orgulloso y soberbio. Y así hasta libros escriben y le hacen creer a sus hermanos, a los que están con él, o los que están con ellos, que eso es verdad. Ojalá se vuelvan, ojalá se arrepientan, ojalá cambien de actitud, hermanos amados. Por eso es importante que nosotros hagamos las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Una congregación que estima al otro como superior y entre ellos se estiman superior al otro, dijo Charles Spurgeon, se acaba la contienda, se acaban los problemas, porque habrá una congregación que respeta al otro y que son respetados entre ellos. Eso es lo que Dios quiere. Hoy hay mucha falta de respeto. Hoy se falta mucho el respeto.
Hoy a los ministros se los trata como si fueran cualquier cosa, a las hermanas, a los discípulos antiguos, a los que han dejado todo por el Señor, es como que no sirvió de nada, como que Dios se olvidó. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos mostrado por amor a su nombre. Los hombres se olvidarán. Dios no se olvida de nada ni de nadie, hermanos amados. La mujer puede olvidarse de lo que trajo en el vientre, pero Dios dice, yo con todo esto no me olvidaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Él es fiel y misericordioso, mis amados. Por eso le alabo, le adoro, por eso le sirvo y le voy a servir con más ganas, con más corazón. Y voy a hacer todo lo que Él quiere según su gracia, su poder, según su ayuda. Hermanos, iré en pos de todo lo que Dios preparó. Haga lo mismo, vaya en pos de todo lo que Dios preparó. Esfuércese, deje a un lado lo humano, lo carnal, la contienda, la vanagloria, lo que dicen, lo que hablan. Haga lo que Dios quiere, sea humilde, aprendamos a ser humildes nosotros. Dejemos a un lado, olvidemos lo que quedó atrás y prosigamos a la meta. Vamos, tendámonos a lo que está delante, hermanos amados, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito es su nombre. Por eso, hermanos amados, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren lo que hizo Cristo, el interés que Él mostró, el despojamiento que Él tuvo. Nosotros también despojémonos de ruina, despojémonos de todo lo humano, despojémonos de todo lo natural para poder vestirnos de esta vida gloriosa, de este carácter de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paz, de amor, de misericordia, para poder ayudar a los demás. Por eso Dios consuela a los humildes. Siempre envió el consuelo de Dios. Nunca faltó el consuelo de Dios. Nunca faltará el consuelo de Dios para los que Él llamó, para los que son suyos. Siempre habrá consuelo de amor. Siempre hay consuelo de Dios. Dios consuela a los humildes. Así que, hermanos amados, gracias le doy al Señor por permitirme hablar esta palabra. Ruego a Dios que esto le haya fortalecido, edificado y le haya alentado y animado. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en la transmisión de Instruyendo en Justicia. Ya será audio nada más, a no ser que Dios diga otra cosa, ¿sí? La verdad que le doy gracias a Dios por sentir su presencia y por permitirme hablar estas cosas que tenemos que entenderla. Y sobre todo en este tiempo que estamos en comunión con Él, digamos en relación con Él, que estamos en el hogar, con nuestra familia, aprendamos y enseñemos a nuestros hijos a ser humildes, a que se traten por igual, que no haya acepción de persona, que entienda el valor que tienen los demás, que se necesitan el uno al otro, que nadie es más que el otro, sino que todos somos iguales delante de Dios, en el matrimonio, en el hogar, la esposa, el marido, que pueda haber un respeto, que pueda haber un trato de humildad, que pueda haber una acción de humildad, que todo lo que hagamos sea en humildad en nuestro hogar, hermanos, con nuestros vecinos, que no nos consideremos porque ya no estamos como ellos, borrachos, drogados, tirados. No nos olvidemos que en otro tiempo también éramos así nosotros peores. Estábamos destituidos de todo esto. No aprendamos a ser humildes. Nosotros necesitamos de Dios todos los días. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos lo que éramos. No olvidemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Para también tenerla con los demás. Hacer misericordia, restaurar. Pero cuidado con la arrogancia, la altivez, el orgullo, porque eso destruye. Destruye, empaña cosas hermosas que Dios quiere manifestar en este tiempo a través de los suyos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les abrazo a todos en el amor de Cristo. Les mando un saludo a todos los que están conectados. Bueno, quedaron 9. Quedaron 9 conectados. Así que le doy gracias a Dios por ellos. Amén. Y bueno, después estaré viendo los mensajes. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuestro hermano Miguel Ángel de Encina. Gloria. Mi madre manda un aplauso, un abrazo. Gracias. Y bueno, y acá no me muestra mucho. Pero bueno, gracias le doy al Señor, hermanos amados. ¿Qué tienen una alabanza? Cantamos una alabanza como para darle gracias a Dios por su palabra, para meditar en lo que hemos oído. Y bueno, oremos para que podamos seguir al aire y poder seguir transmitiendo estas reuniones con enseñanza. Recuerde, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, hemos comenzado a meditar y a ver en estos días. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amor tan grande, profundo y sublime,
bendiga, amados hermanos. Firme y adelante. Gracias por sus buenos deseos. Hasta mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión de Instruyendo en Justicia. Amén. Dios les bendiga.